Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza en las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Es con alegría, siempre con entusiasmo, con el deseo de presentar las verdades de la palabra de Dios, que nos encontramos aquí a través de Nuevo Tiempo, el canal de Esperanza, su radio de Esperanza, su dirección electrónica de Esperanza. Nuevo Tiempo presenta este programa Creed en sus profetas con el propósito de traer a ustedes el seguro consejo inspirado de Dios que acompaña y amplifica las verdades preciosas de la palabra de Dios. Y lo hacemos siempre con este entusiasmo junto al pastor Bruno Razo. Y lo hacemos agradecidos a Dios porque nos convoca, agradecidos a todos nuestros amigos porque allí en la radio, en la televisión, en el computador, en el celular, en la tablet, donde les sea posible, en su casa, en su auto, yendo hacia el trabajo, poder dedicar estos momentos para profundizar no solo en nuestro conocimiento, sino en las lecciones prácticas que podemos aplicar a nuestra vida de la palabra de Dios, de los consejos inspirados de Dios a Elena de Huay. Hoy iniciamos el libro de Nehemías y nos detenemos en algunas lecciones de destaque del capítulo 1. Bueno, hemos terminado Esdras y ahora continúa Nehemías. En la Biblia hebrea los dos son un solo libro, así que es una continuación en realidad ideológica de todos los temas que estaban presentados en Esdras y ahora los tenemos en Nehemías, ¿no? Nehemías también era un funcionario de Artajerjes, el rey de Persia, pero él era judío y él estaba trabajando en la corte del rey cuando recibe unas noticias, ¿no? Lo primero que empieza Nehemías es que él estaba recibiendo unas noticias y las noticias eran tristes. La obra no estaba avanzando. Los enemigos que estaban alrededor estaban impidiendo tremendamente el avance de la obra. Y entonces ahora Nehemías, ¿qué es lo primero que hace? Lo primero que hace es llorar, es arrepentirse, se sienta allí en medio de su sala y hay una expresión, ¿no?, de ayuno, de dolor, pero sobre todo de oración. ¿Qué pasó con Nehemías mientras él oraba por su pueblo que estaba allí, había retornado, pero que no había podido cumplir su propósito? Podemos decir así en una frase que Nehemías era un hombre de Dios que vivía con Dios, ¿no? En Profetas y Reyes, página 464,
leemos: mientras Nehemías oraba, se fortalecieron su fe y su valor. Se le ocurrieron santos argumentos. Señaló el deshonor que recaería sobre Dios si su pueblo, que ahora se había vuelto hacia él, fuese dejado en la debilidad y opresión, e insistió en que el Señor cumpliese su promesa. Si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los hiciereis, aun cuando estuvieren tus desterrados en las partes más lejanas debajo del cielo, de allí los recogeré y los traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. En su oración, antes de continuar con la declaración, en su oración él dialoga con Dios y argumenta con Dios, como diciendo: Señor, nosotros hemos confiado en tu palabra y hemos confiado en tu promesa. Hemos dado a conocer tu promesa. ¿Cómo quedaría tu nombre? No solo para nosotros, sino para los demás, a quienes hemos dado a conocer tu promesa. Así es. Y entonces la declaración se completa de esta manera. Esta promesa había sido dada a los hijos de Israel por intermedio de Moisés antes que entrasen en Canaán y había subsistido sin cambio a través de los siglos. El pueblo de Dios se había tornado ahora a él con arrepentimiento, fe, y esta promesa no fallaría. Por eso, en esta gran lucha entre el bien y el mal, también el nombre de Dios termina siendo vindicado finalmente, en el sentido que Él recupera a sus hijos que el pecado se los arrebató de las manos. Entonces, cuando Él empeña su palabra, sus promesas, su honor también está en juego. Claro que sí. Porque los otros dioses que no existían nunca podían cumplir una promesa. La gente les pedía, pero no recibía nada, no había respuesta a sus plegarias. Este Dios promete, escucha y responde. Así es, qué bueno. Ese Dios que promete, que escucha, que responde, el Dios de Nehemías, le estaba proveyendo un camino. Él estaba ya visualizando Dios la forma como influir en el rey Artajerjes. Porque la oración intercesora hace eso, ¿no? Abre canales de oportunidades para que Dios trabaje por aquellos que ni siquiera están pidiendo algo a Dios, ¿no? Y entonces Nehemías orando y Dios trabajando, Nehemías estaba esperando su oportunidad. ¿Cuánto tiempo y qué pasó en ese intervalo en que Nehemías se puso a orar? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué nos dice el Espíritu de profecía? Muy bien. En el mismo libro, Profetas y Reyes, pero en la página 465, leemos: durante 4 meses Nehemías aguardó una oportunidad favorable para presentar su petición al rey. Mientras tanto, aunque su corazón estaba apesadumbrado, se esforzó por conducirse animosamente en la presencia real. En aquellas salas adornadas con lujo y esplendor, todos debían aparentar alegría y felicidad. La angustia no debía echar su sombra sobre el rostro de ningún acompañante de la realeza. Pero mientras Nehemías se hallaba retraído, oculto de los ojos humanos, muchas eran las oraciones, las confesiones y las lágrimas que Dios y los ángeles oían y veían. Él estaba esperando el momento estratégico para plantear el asunto. Y mientras hacía su trabajo, dice que él usaba mucho tiempo en orar. Es interesante aquí que dice que tanto los ángeles como Dios oían y veían, lo cual habla de una proximidad, ¿no? Dios oye, Dios ve. Hay una canción cristiana que dice: Dios sabe, Dios oye y Dios ve. Claro. Aquí está esa declaración. Pero dice: muchas eran las oraciones, las confesiones y las lágrimas. Y yo quería, Ever, comentarte, aplicando este mensaje a nosotros, que muchas veces nosotros tenemos lágrimas, ¿no? Pero solo tenemos lágrimas. No le agregamos a esas lágrimas oraciones. Y no alcanza con agregarle oraciones. Tenemos que agregarle
confesiones. Así es. Reconocer que no soy nada, reconocer que soy pecador, reconocer que necesito perdón, reconocer que confío en el Señor. Entonces, si estamos enfrentando alguna situación, si alguno de nuestros amigos está enfrentando una situación de muchas lágrimas, yo diría, no se quede solo con las lágrimas. Agregue oraciones y confesiones. Tal vez usted no sienta que al instante sus lágrimas se sequen. Podría ocurrir, pero también podría ocurrir que usted siga derramando lágrimas, pero va a tener alguien que va a estar acompañando ese derramamiento de lágrimas. Por eso yo digo, agregue a sus lágrimas oraciones al Señor y confesiones al Señor. Gracias, pastor, por esa oportuna amonestación y presentación de esta invitación que en el fondo es la invitación de Dios. Vamos a orar, vamos a confesar, vamos a buscar la dirección de Dios para nuestra vida. La respuesta de Dios vendrá sin duda. Tenemos un paréntesis donde vamos a presentarles también algunas sugerencias que son necesarias y retornamos enseguida. Hola, hoy tengo otra cita muy linda para compartir. El Dios del cielo luchó consigo mismo entre dejar que el hombre culpable pereciera o entregar a su cariñoso Hijo para que muriese por la raza humana. Los ángeles estaban tan interesados en la salvación del hombre que entre ellos se podía haber encontrado a quienes habrían renunciado a su gloria y dado su vida por el hombre que perece. Pero, dijo el ángel, eso no serviría de nada. La transgresión era tan enorme que la vida de un ángel no podía pagar la deuda. Únicamente la muerte e intercesión de su Hijo podía pagar la deuda y salvar al hombre perdido de la tristeza y la miseria sin esperanza. Qué linda cita, ¿verdad? Esta tú la puedes encontrar en este libro maravilloso, Primeros Escritos, escritos por Elena G. de White. Puedes descargar esta aplicación ingresando al App Store o al Play Store, buscando Elena G. de White. Tenemos siempre un instante que hemos separado para hacerles una nueva invitación. Dios puede actuar de manera tal poderosa que puede secar totalmente nuestras lágrimas, o puede estar a nuestro lado acompañando las lágrimas y lo que esas significan. Pero Dios es también el que dice a través de Apocalipsis que llegará el día en que no habrá más lágrimas, ya no habrá más llanto, ni habrá más dolor, porque las primeras cosas pasaron para siempre. Amigos, vamos a derramar nuestra vida delante de Dios para que Él me acompañe hoy en este mundo de lágrimas, pero también para que me prepare para el otro mundo donde ya no habrá más lágrimas, ni dolor, ni pecado. Ahora vamos a hablar con Dios a través de la oración. Señor, tal vez haya alguno o muchos que en este momento están derramando una lágrima o una lágrima escondida quedó en su interior. Te pido que abraces a cada uno de manera fuerte, que crees en cada uno de nosotros la convicción de cuánto te necesitamos y que tu mano puede secar nuestras lágrimas hasta el día en que regreses y las seques definitivamente en ese nuevo mundo, en ese nuevo reino, donde el llanto, el dolor, las lágrimas, el pecado, la muerte habrán pasado para siempre. Nos colocamos en tus manos, necesitados y agradecidos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y en el nombre de Jesús nos despedimos con la esperanza de retornar el día de mañana a través de Nuevo Tiempo, la señal de esperanza. Esto ha sido Creed en sus profetas.